Bien, entonces vamos a explicar ahora el método de mínimos cuadrados, cómo funciona. Este método lo que hace básicamente es tomar la relación que existe entre cada uno de los puntos que representan cada uno de los meses que nos está mostrando la tabla. Entonces, en mes de julio tenemos que se atendieron 136 huéspedes en promedio y eso representó un costo de suministros de 154.500 pesos. Si representamos esto gráficamente, lo que tendríamos es que hay en una gráfica en donde X, el eje X, está representando el número promedio de huéspedes por día y el eje Y el costo de suministros. Lo que tenemos aquí es que a 136 huéspedes le correspondió un costo de suministros de 154.500 pesos. En agosto tuvimos 139 huéspedes y el costo fue de 150.000. En el gráfico tenemos que a 139 huéspedes del mes de agosto le correspondió un costo de suministros de 150.000. En septiembre, 154 huéspedes, 154.000, aquí está, 154 huéspedes, 153.000 pesos de costo de suministros, perdón. En octubre, otra vez tenemos 139 huéspedes a un costo de 151.000, 139 huéspedes a un costo de 152.000. Fíjense que aquí están los dos puntos de 139 huéspedes seguidos, 139 huéspedes a 150, 139 huéspedes a 151. En noviembre tenemos 133 huéspedes a 149 y en diciembre 171 huéspedes a 183.120. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Tenemos esta gráfica que nos muestra las coordenadas X, Y como ustedes pueden observar, los puntos tienen un comportamiento indeterminado, digamos, no siguen una tendencia creciente en todos los casos, pero más allá de eso, lo que decimos es, hay una serie de puntos y lo que queremos es encontrar esa línea que reúna de la mejor manera el comportamiento de los puntos, minimizando la distancia que hay entre los puntos que están por encima de la línea y los puntos que están por abajo de la línea. No me voy a extender en la explicación gráfica de esta línea de tendencia, simplemente ustedes van a poder incorporar a sus gráficos pidiéndole al Excel que les muestre la línea de tendencia. Ven, aquí estamos hablando de hoja de cálculo de Google, pero en Excel también se puede generar la línea de tendencia de una serie de datos. Y digamos que ahí la están viendo gráficamente. ¿Listo? Esa línea responde a una fórmula que es la fórmula de Y igual a mx más b, donde m es la pendiente de esa línea. Más allá de esa explicación, digamos, geométrica, lo que vamos a ver nosotros es que el método de mínimos cuadrados lo que pretende es resolver un sistema de dos ecuaciones lineales. Entonces vamos a ver lo siguiente. Esas dos ecuaciones lineales que pretende responder o que utiliza el método corresponden. La primera es la que les acabo de expresar, que es la de y igual a mx más b, y la segunda es la ecuación que relaciona justamente el cuadrado de las cantidades con el número total representado por los costos multiplicados por las unidades. Más allá de eso, insisto, las ecuaciones entonces van a ser las siguientes. La sumatoria de y es igual a n por a, en donde la sumatoria de y es básicamente que tomemos los costos por suministros de todos los meses y los sumemos como un total. Eso es igual a ¿qué? Es igual al número de meses que nosotros estamos tomando, o al número de muestras o de fenómenos que estamos observando, que ese es el valor que vamos a representar con n. N es el número de meses que vamos a tener, por ejemplo, en este caso, multiplicado por A. Y A
es el valor del costo fijo mensual. ¿Listo? A, y eso tenganlo presente desde ya, A es el valor del costo fijo mensual. Voy a ponerlo acá para que no se nos olvide. A es el costo fijo mensual. Y a eso le vamos a sumar la sumatoria de X, es decir, el total de huéspedes que se atendieron en el semestre o el total de unidades vendidas o de servicios prestados, multiplicados por B. B es el valor que vamos a encontrar para calculado como el costo variable unitario. ¿Listo? Entonces, cada ejercicio tiene un contexto diferente. En este caso lo que estamos es encontrando el costo fijo de cada mes y el costo variable de cada huésped que atendimos en cada mes. ¿Listo? Esta ecuación es más fácil de explicar. Voy a entrar a explicarla en detalle. Lo que dice es lo siguiente, miren. Los costos totales del semestre, o sea, los 942.520 del semestre, esos costos totales que asumimos en ese semestre se reparten en dos componentes: costos fijos mensuales y costos variables unitarios. Entonces, los 942.520 pesos que representaron los costos totales de suministros de ese semestre, los voy a abrir en el costo fijo mensual multiplicado por 6 meses, ¿cierto? Por eso tenemos en esta ecuación el 6A. 6 meses al valor del costo fijo mensual. Y a el número total de huéspedes que atendimos, 872, multiplicado por B, que representa el costo variable unitario. ¿Se entiende esto? Miren, el costo total de suministros que tuvimos en ese semestre corresponde al costo fijo de cada mes multiplicado por el número de cada mes, más el costo variable de cada huésped multiplicado por el número de huéspedes. ¿Listo? Eso es lo que nos muestra la ecuación 1. La ecuación 2 es un poco más compleja de explicar en su contenido, en lo que nos refleja, pero básicamente lo que vamos a tener aquí es lo siguiente. Voy a explicar cómo se construyen los valores que se reflejan allí. Tenemos que la ecuación número 2 se expresa de la siguiente manera. La sumatoria de XY es igual a, que es, ya sabemos, el costo fijo mensual, multiplicado por la sumatoria de X, que es el total de huéspedes atendidos por día en ese semestre, más B, que es el costo variable unitario, multiplicado por la sumatoria de X cuadrado. Entonces, tengo que complementar mi tabla. Lo primero que voy a identificar aquí es que ya sabemos cantidad es X, costo es Y. Entonces lo primero que voy a hacer es que voy a multiplicar cantidad por costo y voy a tener XY para cada uno de los meses. ¿Por qué para cada uno de los meses? Porque necesito el valor total de la sumatoria de los XY de cada uno de los meses. Entonces ya tenemos la primera parte de nuestra ecuación, los 137.663.970. Eso es igual a la sumatoria de X, que es 872, el total de X, multiplicado por A, esto según la fórmula. Y a eso le vamos a sumar la sumatoria de X cuadrado, que la tenemos aquí en la columna F, multiplicada por el costo variable unitario. Entonces, nuestro sistema de dos ecuaciones está constituido de la siguiente manera. Primera ecuación, 942.520 es igual a 6A más 872B. Segunda ecuación, 137.663.970 es igual a 872A más 127.784B. ¿Qué tenemos que hacer para poder trabajar con este sistema de ecuaciones? Lo que queremos es poder anular A. ¿Listo? Entonces, la forma en que nosotros vamos a anular A es haciendo que en la ecuación 1, el 6 se convierta en 872
o en la ecuación B, el 872 se convierta en 6. ¿Listo? Recuerden que en una ecuación, para mantener la igualdad, si yo multiplico un término cualquiera por un valor determinado, si yo multiplico todos los términos de la ecuación por ese valor determinado, la igualdad se mantiene. Y eso es lo que vamos a hacer. Entonces, quiero saber cómo convierto el 6 en 872 para poder anular las A. Con una característica adicional, y es que lo tengo que multiplicar en negativo para que me queden los dos valores 872, se anula con menos 872. Listo, 872 se anula con menos 872. Entonces voy a buscar un factor, y ese factor no es otra cosa que simplemente dividir 872 entre 6. 6 lo están viendo aquí en la fórmula como la fórmula de contar a el número de observaciones que hicimos. Entonces 872, que es la sumatoria de x, dividido por el número de observaciones que hicimos. Y eso me da que tenemos un factor de 145.33, que lo voy a poner en negativo para poder anular el valor del 872 que corresponde a la variable a. ¿Listo? ¿Qué tengo que hacer entonces ahora? Entonces tengo que tomar cada uno de los términos de esta ecuación que les estoy señalando en este momento. Cada uno de los términos de esta ecuación lo voy a multiplicar por el factor para construir una nueva ecuación 1, que es la que me va a servir para anular A y así poder continuar con los cálculos. Entonces, para esto, ¿qué hago? Tomo cada uno de los términos 942.520, lo multiplico por el factor. 942.520 era la sumatoria de y, ¿cierto? Entonces, sumatoria de y por el factor me da el nuevo ítem que va a tener presente, 136 menos 136.834.240. Luego voy a multiplicar n por el factor. Entonces n por el factor es 6, que es el número contar el número de observaciones, multiplicado por 145 por menos 145.33, y eso me da menos 872. Y me falta multiplicar la sumatoria de x, que es 872, la sumatoria de x la multiplico por menos 145.33 y eso me da menos 126.730. De manera que la ecuación número 1, que era la que observábamos en este renglón, queda convertida en esta ecuación. Esta ecuación, 941, al multiplicarla por el factor, me queda convertida en esta. Ahora ya tengo un sistema de dos ecuaciones donde puedo anular una de las dos variables, porque aquí todavía tengo tengo dos variables que no conozco, a y b. Entonces, la nueva ecuación 1 queda expresada como menos 136.834.240 es igual a menos 872 a menos 126.730 con 67. ¿Listo? Este es texto. ¿Listo? Aquí, fíjense que esto no está, aquí no tengo ninguna fórmula, o sea, no está formulado, estoy con texto. Aquí está la formulación. Y es importante esto que les estoy diciendo de la formulación por lo siguiente, porque cuando ustedes hacen todo formulado de esta manera, Excel está trabajando con todos los decimales juntos. Si ustedes hacen estos cálculos y los sacan aparte, vamos a ver que pueden variar un poco los datos que vamos a trabajar. ¿Listo? Entonces, siempre es mejor trabajar con Excel y con todo formulado. Entonces, voy a restar, ¿ya? O más bien, voy a anular estas dos ecuaciones. Voy a anular la ecuación 2 junto con la ecuación 1 asterisco o 1 reexpresada. Entonces, la sumatoria de xy con la sumatoria de y', es decir, 137.730
663, 970, menos 136, 834, 240 me da 829, 730. ¿Dónde está eso formulado? Está formulado por acá. 137 menos 136 da 829. 872 menos 872 da 0. ¿De dónde sale eso? Sumatoria de XY menos N reexpresado 8720. Y 127.784 menos 126.730 da 1053. ¿Cómo está esto formulado? Entonces lo tenemos acá, 127.784 más la multiplicación de la sumatoria de X por el factor me da 1053,33. Entonces tengo una nueva ecuación que es 829.730 es igual a 0A, o sea 0, más 1053,33B. Dicho de otra manera, B es igual a 829.730 dividido por 1053,33. Este es un tema de manejo de ecuaciones. Lo que hicimos aquí fue que pasamos el 1053 que estaba multiplicando a B, lo pasamos a dividir al otro lado del igual, y ya podemos encontrar entonces que B es igual a 829.730 dividido 1053,33, es decir, 787.72. Ese es el costo variable unitario calculado según esta metodología de mínimos cuadrados. ¿Ya? Sabiendo ese valor, simplemente lo que tenemos que hacer ahora es ir y reemplazar. En esta ecuación original, reemplazamos el valor de B. ¿Qué hacemos aquí? Miren esta ecuación. Necesito despejar A, entonces tengo que pasar todos los términos al otro lado. Este está sumando, 872B está sumando, lo voy a pasar a restar, y el 6 está multiplicando, lo voy a pasar a dividir. Miren cómo queda reexpresada esta ecuación, queda reexpresada de la siguiente manera. A es igual a 942.520 menos 872 por B, es decir, 872 por 787,72, que lo hemos calculado hace un instante. Todo esto, toda esta resta, dividida por 6. ¿Listo? Entonces ustedes pueden ir a hacer el paso a paso si quieren a mano, pero si quieren mejor lo formulamos. Y al formularlo, lo que encontramos es que 941.520 menos la multiplicación entre B y la sumatoria de X, eso dividido por N, que es 6. Y entonces tenemos que A, es decir, el costo fijo mensual, es igual a 42.438,27. ¿Listo? Entonces, costo fijo mensual, 42.438,27. Costo variable unitario, 787,72. Bien, esto difiere un poco de lo que habíamos encontrado cuando hicimos el ejercicio por el punto alto, punto bajo. El punto alto, punto bajo, habíamos encontrado que el costo variable promedio por unidad era 877. Aquí nos da 787. Ya habíamos encontrado que el costo fijo era 33.068 y aquí nos da que el costo fijo es 42.438. Bien, ¿está mal? No, no está mal. Simplemente son dos metodologías que nos dan una información un poco diferente. ¿Por qué? Porque la metodología de mínimos cuadrados está calculando estos datos con todos los datos completos. ¿Listo? Está tomando todos los datos que nos suministraron como insumo, los toma completos. La metodología de punto alto y punto bajo simplifica demasiado. Solamente toma dos datos de los 6, obvia la información que dan los otros 4 datos o las otras 4 observaciones, y al obviar esa información que suministran las otras 4 observaciones, pues hace un cálculo, vamos a llamarlo simplemente un poco menos preciso. ¿Listo? Ya habíamos respondido la pregunta 2 para el método
de punto alto, punto bajo, vamos a comparar las respuestas en la parte inferior. Entonces, lo que dice la pregunta es si para el mes de enero se proyecta atender 250 huéspedes por día, ¿cuál será el costo de los suministros? El costo total de los suministros. Habíamos dicho que por el método de punto alto, punto bajo, lo que teníamos que hacer era multiplicar, hallar el costo variable multiplicando el número de huéspedes por el costo variable. El costo variable que habíamos calculado era de 877,5 por unidad, y entonces vamos a tener un costo variable de 219.375 pesos. Y a eso le sumamos nuestro costo fijo calculado, que era de 33.068. Bien, costo variable más costo fijo nos da un costo total por este método de 252.443. ¿Ya? Por el método de mínimos cuadrados, ¿cómo nos da? Voy a hacer la misma tabla para que nos quede más claro. Tengo que dar el costo variable, entonces voy a multiplicar las 250 unidades, lo voy a tomar de acá, lo voy a multiplicar por el costo variable unitario que habíamos calculado, que era de 787,72. ¿Se acuerdan? Claramente nos da algo inferior a lo que nos da el método de cuadrados. Vamos a ponerle todo esto. Perdón, lo que nos da el método de punto alto, punto bajo. ¿Cuál es el costo fijo? El costo fijo mensual lo calculamos previamente y es de 42.438,27. Entonces, el costo de los suministros, luego le ponemos los títulos, el costo de los suministros es igual a el costo variable, ya lo calculamos, más el costo fijo, y eso nos da 239.367,85. Lo habíamos calculado aquí directamente con la formulación, pero prefiero que nos quede claro aquí el paso a paso. ¿Por qué es importante que nos quede el paso a paso? Yo aquí voy a hacer una cosa más bien y voy a decir punto alto, punto bajo, y voy a agregar más bien todo esto. Vamos a copiarlo. Y vamos a decir que esto es mínimos cuadrados. Perdón, quedó mal esta fórmula. Corregimos. Y lo mismo, nos quedó mal esta fórmula de acá. Corregimos y ya nos da. Listo, entonces, ¿por qué es importante esto? Miren, aquí se ve como al mismo nivel de huéspedes, listo. Por los dos métodos tenemos valores diferentes. Si nos vamos con el método de punto alto, punto bajo, la proyección que estaríamos haciendo es de 252.442. Si nos vamos por el método de mínimos cuadrados, el costo sería de 239.367. ¿Cuál es más confiable? Desde el punto de vista de la precisión de los cálculos y la completitud del manejo de la información, es más confiable el método de los mínimos cuadrados. Sin embargo, es mucho más sencillo, como ustedes vieron, el método de punto alto y punto bajo. Así que, dependiendo de la situación, habrá que ver cuál es el método que tomamos. ¿Cuándo es óptimo tomar el método de punto alto, punto bajo? Si ustedes vieran en esta gráfica, cuando hacen la representación gráfica, vieran que todos los puntos tienen una tendencia a estar, digamos, muestran una misma tendencia. No se ven estas diferencias. Fíjense que aquí la gran diferencia está en este punto. Aquí hay una diferencia que parece chiquita, pero es bastante amplia comparada con las otras. Esto hace que se distorsione el método de punto alto, punto bajo. Entonces ahí optaría mejor por el método de mínimos cuadrados. Y en general, si tienen Excel y hoja de cálculo a disposición, es mucho mejor utilizar el método de los mínimos cuadrados. Queda resuelto entonces este ejercicio. Espero que el caso sea claro y que les ayude a resolver las dudas que tenían al respecto.
Hasta luego.